un tanto especial, porque estamos comenzando una nueva etapa para la iglesia, ¿no? Hay iglesias que se las llaman por diversas características y nosotros quisiéramos de todo corazón que una de las características de la iglesia de Eastwood sea el título del tema del día de hoy, que es el amor de Dios. Hermanos, a veces cuando uno existen muchas preguntas dentro de los seres humanos. ¿Cómo será o cómo es la salvación? Nosotros, para llegar a cierto entendimiento, tenemos algunos versículos que nos guían a una luz un poquito mayor. La pluma inspirada también habla acerca del proceso de la salvación, pero en terrenos prácticos, ¿cómo es? ¿Qué es lo que ocurre? Por muchos meses hemos estado estudiando de diversos ángulos de vista cómo es que el ser humano finalmente es, como dice el profeta Isaías, enlazado y preso por la verdad. ¿Cómo ocurre ese proceso? Por un lado está la fe por parte del ser humano, el regalo de Dios, porque incluso la capacidad de creer, de aceptar y de llegar a tener fe es un regalo de Dios. Pero hermanos, cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios, el Señor nos alcanza con su gracia, ¿no? El regalo inmerecido. Dios nos alcanza con su gracia. Pero entonces le queda al ser humano, le queda la gratitud, y ese es el principio por el cual creemos que los seres humanos son obedientes, por lo menos creemos firmemente, ¿no? Que nosotros aceptamos las dádivas de Dios como un regalo inmerecido y se crea en nosotros obediencia por gratitud. Y la obediencia por gratitud pues se desarrolla de una manera mucho más armoniosa en el corazón del cristiano. Pero hermanos, mencionamos esto solo a manera de introducción, porque en la palabra de Dios, en el proceso de salvación del ser humano, está la parte, diríamos, más importante, que es el amor de Dios. Y tenemos muchos versículos para sostener este concepto. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Probablemente todos ustedes lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque de tal manera amó, la parte principal o primera del versículo, de tal manera amó Dios al mundo. Hermanos, la esencia del carácter de Dios es el amor. Las Sagradas Escrituras nos dice Dios es amor. Ninguna otra explicación. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3, dice la palabra de Dios, Jeremías 31, 3. Si vamos al libro de Jeremías, el versículo está un poquito más amplio, 31, 3. Dice la palabra del Señor, capítulo 31, versículo 3. Jehová se ha manifestado a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mis misericordias. La palabra de Dios dice, Jehová, Dios, con amor eterno ha amado a su pueblo. Ahora, hermanos, nosotros podemos, antes de llegar al meollo del asunto, el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Vamos al libro de Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. No solamente Dios es amor, sino también que Dios muestra su amor en que, siendo sus hijos, ni siquiera obedientes, Dios muestra su amor para con ellos. Hermanos, ¿cómo podríamos comparar el amor de Dios humanamente? Nosotros los seres humanos fallamos, ¿no? El ideal siempre está por delante, pero en el camino se quedan las intenciones de los seres humanos. Pero la palabra de Dios nos dice con amor eterno. Uno de los ejemplos de amor de Dios por sus hijos se puede comparar al amor de una madre, ¿no?, por su recién nacido. El amor del padre tiene otra dimensión, pero el amor tierno, compasivo. Hermanos, por ejemplo, yo puedo imaginarme a una joven que tiene su hijito de 15 días de nacido. El niño pues se ensucia en sus pañales y todo eso, y la mamá con qué amor lo cambia, lo limpia, lo lava, lo atiende. No siente ningún tipo de repugnancia, gracias. Simplemente es un amor incondicional que yo recuerdo cuando nació mi primer hijo, que ya tiene 33 años. Mi esposa hasta le tomó una foto para recordarse. Hace un pocos días atrás vi la foto y está bien, ¿no? Son los deseos, los gustos de las madres. Mis amados hermanos, la palabra de Dios dice con amor eterno. Dios, así como una madre ama a su niño, a su hijito, a su recién nacido, Dios ama a sus hijos aunque seamos rebeldes, duros, ásperos. Uno de los ejemplos, antes de entrar al ejemplo, tengo un versículo más, Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. El libro de Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Bien, Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios: pero mi Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Por gracia, regalo inmerecido, somos salvos. Ahora, hermanos, ¿cómo en el Antiguo Testamento, cuando uno estudia el Nuevo Testamento, el amor de Cristo, el amor de nuestro Señor Jesús de una manera más tangible en este mundo, y se compara con el Antiguo Testamento, parecería que el amor de Cristo nuestro Señor es un amor un tantito diferente al amor del Antiguo Testamento? Pero hermanos, en las Sagradas Escrituras hay armonía en todos los libros de la Biblia, y también hay armonía entre el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Uno de los ejemplos clásicos que encontramos en las Sagradas Escrituras lo encontramos en el libro de Oseas, uno de los profetas menores. Oseas, capítulo 1. Ahora es una historia bastante patética, ¿no? En cierta ocasión yo escuché hasta a alguien decir que la historia que encontramos en Oseas es una historia irrepetible, ¿no? Pero está en la palabra de Dios, y yo creo que si lo hacemos con la debida altura, podemos sacarle la lección que la Biblia quiere darnos esta mañana. La palabra de Jehová dice el capítulo 1, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en los días de Usías, Jotán de Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Versículo 2.
Y nosotros, hermanos, tal vez entre paréntesis vamos a decir que entre el versículo 1 y 2 hay una historia de reyes, tanto en el pueblo de Judá, en la nación de Judá, como en la nación de las 10 tribus restantes, en la que los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y el que le seguía hizo lo malo ante los ojos de Dios, y se repitieron uno tras de otro por muchos reyes. No vamos a entrar en la lista de nombres de reyes rebeldes, pero la palabra de Dios nos dice que en esa época Dios le dice a Oseas, al principio de la palabra, versículo 2, Oseas capítulo 1, versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues Oseas y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Hermanos, la palabra de Dios es bastante escueta y va directamente al punto, ¿no? Dios le habla y Oseas obedece y va y se casa con una joven de una reputación no tan buena, y luego conciben y tienen un hijo. La palabra de Dios simplemente lo narra. Pero yo creo que ahí, en la toma de decisiones, hay todo un drama muy humano. Yo me imagino Oseas un personaje como cualquier otro joven que está luchando por tener un ideal de vida en este mundo. Pero sin embargo, acá se interpone una orden de Dios al profeta. Le dice: ve y cásate con una mujer de mal vivir. Y Oseas va y obedece. Y hermanos, el ejemplo de este versículo, de estos versículos, es el hecho de que nuestro Dios está comparando la experiencia de Oseas con lo que pasa con el pueblo de Israel. Se revelan vez tras vez delante de Dios y ocurren tragedia tras tragedia en el pueblo de Israel. Pero sin embargo, la fidelidad de Dios la compara con la experiencia de Oseas, porque si nosotros vamos al versículo 4, vuelve a repetirse la misma experiencia. Capítulo 4, en el capítulo 3 también. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, con el amor de Jehová para con sus hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. Y compré entonces para mí, y el profeta sigue entrando en otro tema, pero hermanos, el punto está de que por segunda vez Dios le da la orden a Oseas, y Oseas va, obedece, y la esposa también se equivoca de su mal camino, y el Señor le dice: ámala otra vez. Hermanos, es una escena tal vez un tanto grotesca, tal vez inaceptable en la sociedad que vivimos. Pero sin embargo, Dios le dice: así como tú la amas, así como la buscas, así yo amo. Y hermanos, la palabra de Dios aquí en el Isaías capítulo 54, vamos al libro de Isaías capítulo 54, versículo 5. Isaías capítulo 54, versículo 5, dice así: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. El esposo es Jehová. Y el pueblo rebelde es la esposa, y el pueblo se rebela, el pueblo desobedece, se equivoca, cae, y la presencia, la fidelidad de Dios es persistente. Hermanos, nosotros estamos hablando del amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios?
¿Será que a pesar de los errores, Dios va a seguir amando a los seres humanos? La esencia del carácter de Dios es estable. Malaquías dice: yo, Jehová, no cambio. La esencia del carácter de Dios es estable, pero sin embargo, nosotros los seres humanos tenemos nuestros altos y nuestros bajos. Nos fallamos entre nosotros mismos, pero hermanos, el amor de Dios es estable. Dios en su infinito amor nos ofrece la esencia de su carácter, que es el amor. En otras palabras, en la respuesta de los seres humanos está el gran dilema de todos nosotros. Justificados pues por la fe, nosotros tenemos que acercarnos primeramente con este primer regalo que Dios nos hace, que es atraernos, permitir que nuestro corazón sea sensible, sensitivo a la voz del Espíritu Santo. Entonces cuando Dios nos habla, nos atrae. Ahora, hermanos, ustedes, yo me imagino que cada quien se recuerda cómo fue cuando el Señor lo impresionó por primera vez. Algunos ya adultos, el hermano Francisco Contreras me cuenta cómo el Señor le impresionó la primera vez. ¿No? Un testimonio muy elocuente que ustedes también lo han escuchado muchas veces. Yo conozco varios casos de compañeros de la escuela que el Señor los tocó en semanas de oración y tomaron el bautismo y fueron creciendo para la gloria de Dios. Fueron siendo transformados de gloria en gloria, ¿no? Y se convirtieron en fieles portadores del estandarte del Señor. Hermanos, hay muchas formas. Yo creo que cada uno de ustedes tiene en algún punto de su existencia cuando el Señor los tocó para una nueva vida. Yo recuerdo, hermanos, haber tenido tal vez 7 años, o tal vez 8, cuando mi madre comenzó a ir por primera vez a la iglesia. ¿No? En aquel entonces, pues, los niños obedecían 100%, lo que no era una opción decir no voy, ¿no? Así que yo iba con mi mamá, ya ven, vamos, y nos íbamos a la iglesia. Pero la iglesia a esa edad, hermanos, entre los 7 y 8 años, me parecía también que no era muy mi ambiente, hermanos. Me parecía, y yo sentía literalmente sentía como las bancas de la iglesia, como que tenían espinas, inquietísimamente estaba. Pero hermanos, yo recuerdo, aunque era un niño, recuerdo aquella vez cuando por primera vez comencé a darle gusto a las cosas de la iglesia. Me recuerdo hasta que cantamos el 330, Feliz el día, al principio, y de Mi amante Salvador al final, el número 6 del antiguo himnario. Me recuerdo porque, hermanos, a partir de esa ocasión comencé a darle un gusto a las cosas de Dios. Comencé aunque un niño, pero comencé a echar mi suerte con el Señor. Hermanos, era una iglesia de las afueras de la ciudad, en una provincia allá en Sudamérica. Recuerdo al hermano Mancilla, que tenía una camioneta Pickup Ford creo que era como del 64, 65, de ese tipo de vehículos que los hacen para toda la vida, que él transportaba en la cajuela de la pickup, pues ya no hay las reglas que acá tenemos, a todos los visitantes, y pasaba recogiendo, y también pasaba recogiendo a mi mamá, y como era una persona mayor, la hacían subir a la cabina y yo iba con todos los niños atrás rumbo a la iglesia, y comenzamos, hermanos, a saborear lo que significa el ser atraídos por el amor de Dios. Cuando pasó el tiempo y ya llegó el momento de ir, a los 14 años fuimos a la escuela adventista,
Y hermanos, las cosas de Dios ya no fueron difíciles, porque la primera decisión de entregar la vida al Señor, tal vez como un niño, ya había sido dada. Hermanos, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo lo atrajo el amor de Dios a tomar esa primera decisión? Cada uno de nosotros tiene su propia historia y respetamos cada quien con su propia historia, pero es el mismo amor de Dios alcanzándonos. Recuerdo años después, yo ya les he contado esta historia, pero por amor a los que no lo han escuchado lo voy a volver a contar. Años después, cuando ya estábamos estudiando teología, yo tengo un hermano mayor por 15 años. En ese tiempo andaba trabajando para el gobierno y él tenía también sus propias ilusiones con su hermano menor. Y él quería que su hermano menor fuera militar y quería llevarlo para la escuela de militares, y se había hecho amigo de los generales y ya no necesitaba ni dar examen para ingresar a la escuela militar. Y venía a la escuela adventista para dorarme la píldora de la escuela militar. Y yo estaba estudiando el primero de teología. Hermanos, recuerdo haberle dicho: mira, yo me voy a quedar acá. No voy a dejar la escuela adventista. Y mi hermano mayor se sintió un tantito así como ofendido, como cuando lo rechazan. El orgullo humano, cuando es rechazado, se siente ofendido. Y me miró y tuvo una sonrisa un tantito así media sarcástica. Y me dijo: mira, si yo consiguiera a alguien que cuando quiero moto me compra moto, si yo consigo a alguien que cuando quiero estudiar la Biblia me paga mi comida, mi cuarto, bien fácil, yo también me pongo a estudiar la Biblia. Mi hermano me estaba diciendo una gran verdad, porque hasta ese momento mi mamá pues se había matriculado con todo. Y hermanos, yo le agarré el mensaje en el aire, porque no hay que ser muy inteligente para esas cosas. Y ya nunca más me volvió a invitar para la escuela militar. Pero me quedó el saborcito. Estamos hablando de la atracción de Dios a cada uno de nosotros. Me quedó el saborcito de que no me dijo con estas palabras, pero el mensaje era completamente obvio. Tú estás estudiando la Biblia porque eres un mantenido. Si no tendrías la mantención de tu mamá, estoy seguro que no estarías estudiando la Biblia. Me quedó el mensaje. Así que vino la primera campaña de colportaje. Y yo encontré en cierta forma la puertita para decir si yo, porque estudiar teología, y aquí está el doctor Navarro, no es una tarea como quien dice yo inflo globo y mañana estoy elevándome en el aire. No, es una serie de decisiones muy puntuales. Es todo un trabajo, es un sistema, es un desequilibrio completo de la vida para entregarle la vida al Señor. Mi hermano, fuimos a comportar por primera vez. Me acuerdo hasta el nombre de mi compañero de comportaje de hace fácilmente más de 40 años, Daniel Flores Dávila. Fuimos a comportar a las minas de la Sierra Central. En la costa estaba la temperatura casi a 40 grados, pero allá a 5,000 metros sobre el nivel del mar todo se congelaba. Y fuimos a comportar. Y el Señor permitió que ese año nos fuera bastante bien ambos. No bien, pero bastante bien como para estudiar un año. Y seguimos estudiando. Y yo le pedía a Dios, hermanos, estamos hablando, hermanos, del tema central que es el amor de Dios y cómo nos alcanza. Y todavía me dolían las palabras de mi hermano, que me decía: tú estudias la Biblia porque eres un mantenido.
así, pero eso quiso decir. Y hermanos, el segundo año que fuimos a colportar al oriente boliviano. Tal vez debo describir un poquito qué es lo que significa el oriente boliviano. Hay un sector entre Perú y Bolivia y el Brasil que es casi completamente deshabitado, llamado el Beni, el Gran Beni boliviano. ¿Por qué digo que es deshabitado? Porque cuando llueve, en tiempo de lluvia, solamente quedan como islas las partes más altas. Y todo lo demás se inunda porque son zonas, aunque están en medio del hemisferio sur de Sudamérica, son zonas bajas que se inundan completamente. Entonces las poblaciones, cuando las zonas como islas que hay ya no dan cabida para más, la gente migra y se van a otros sitios. Y hay pocos habitantes. La gran mayoría, mejor dicho, todos trabajan criando vacas. Y hay miles y miles de vacas. Es una realidad muy diferente, ¿no? Las personas que viven en esos pequeños pueblos del Beni, como tienen, cada propietario tiene miles y miles de cabezas de ganado. Entonces es común que las pocas familias que viven en esa zona alta, cada uno tenga su avioneta, ¿no? Y tienen así como nosotros tenemos garajes para los carros, ellos tienen sus hangares para sus avionetas. Y nosotros fuimos a comportarle a esa zona, una zona un tantito agreste y peligrosa. Estamos hablando de 1986, tal vez 87. El dueño, el señor de toda esa zona, yo escuchaba que era un señor de apellido Juárez, creo que sí, o Suárez. El señor Suárez, años después, ahora viendo los documentales de la historia, yo sé que era uno de las personas que le proveían de toda la materia básica a Pablo Escobar Gaviria. Ahora puedo leer la historia. Pero hermanos, en aquellos años, cuando todavía en los 80s estábamos colportando en el Beni, no era, ¿cómo puedo decir? No era un trabajo fácil. La iglesia adventista tenía una avioneta y tenía un misionero americano que manejaba la avioneta, el que era pastor de todos esos pueblitos del Beni: San Joaquín, San Ignacio, Guayaramerín, Santa Ana, pueblos pequeñitos, hermanos, donde el evangelio con mucha dificultad debe llegar. Pero el tema de esta mañana es el amor de Dios y cómo nos alcanza. Las circunstancias del colportaje de aquellos años no eran las mejores. Algunos de los pueblos tenían el aeropuerto como a 2-3 millas, tal vez 2 millas de distancia de la ciudad. Y el avión, el pequeño avioncito Cessna, llegaba, aterrizaba y nos quedábamos con los 140, 200 libras de libros, y la ciudad estaba a 2 millas. Así que había que cargar las cajas de libros y ir caminando. Yo tenía un compañero que había estado en el ejército en Bolivia y estaba bien fuerte y todo eso. Y él caminando, y yo decía, ¿en qué momento va a decir, ya descansemos? Y caminando llegábamos al pueblo. Y él me dice, avanzas bastante. Yo estaba diciendo, ¿en qué momento me va a pedir que ya descansemos? Y le dábamos de un solo tranco hasta el pueblo. Estábamos antes de los 20 años. Mis amados hermanos, el amor de Dios fue grande, porque utilizó todas estas circunstancias de la vida para reconocer que Él es el Señor, que guía y controla nuestras vidas. Terminamos el segundo año y todavía creíamos, todavía me incomodaba que el hermano mayor, a quien yo quería y respetaba como un padre, tenga ese concepto de mí.
Y yo le decía a Dios en oración: Señor, dame la oportunidad de demostrarle a mi hermano que estas cosas son más importantes que las cosas materiales. Y recuerdo que el tercer año fuimos a comportar a una mina de oro de alta ley, le decían los mineros, la mina de cobriza de alta ley. Hermanos, digo de alta ley porque en aquellos años habían 3 controles de seguridad para llegar a ese campamento minero. Era un campamento minero donde no hacían socavones, sino todo el mineral a tajo abierto, lo levantaban en camiones, lo sellaban, le ponían un sello dorado y lo mandaban a la fundición. Pero casi nadie entraba a esa mina. Y con la primera vez que llegamos, pues llegamos solamente hasta los controles y me pidieron ciertos documentos que yo no tenía que regresar a la ciudad. Y cuando finalmente conseguí todos los documentos y me subí a un autobús, estaba sentado en el mismo frente cerca del chofer, de pronto subió un señor y se sentó a mi lado. Y todos los que iban en ese autobús eran personas que iban a trabajar en la mina. Su ropa, su vestimenta, se notaba que eran personas de trabajo, ¿no? Yo era un colportor, estaba con mi camisita blanca, estaba sentado ahí adelante y este señor entabló la conversación conmigo. Y él trataba de descubrir quién era y yo trataba de evadirle la respuesta, porque tenía un cierto temor que me descubrieran cuál era mi final cometido de vender libros en la mina. Y conversamos de todo un poco. Yo evadí más de una respuesta. Hermanos, recuerdo que él me hizo la pregunta, me dijo: ¿cómo te llamas? Yo le digo, me llamo Javier Cáceres. Y me dice: ¿y tu apellido materno? Yupanqui. Le digo: oh, mira qué curioso, yo tuve un compañero de clase que se llama Walter Cáceres Yupanqui. Oh, le digo: ese es mi hermano. Oh, sí, me dice: yo soy el contador de la mina. Así que mira, te voy a dar mi tarjeta para que te hospedes en el hotel de empleados. Hermanos, ya no tuve necesidad de buscar hotel cuando llegué. Y luego me dio otra tarjeta para que vaya a comer al comedor de los empleados. Y luego me dice: el lunes vienes por mi oficina, porque luego ya le tuve que decir que voy a vender libros. Y me dijo: vienes el lunes por mi oficina para darte los formularios del descuento por caja para que te salga más fácil el trabajo. Y hermanos, para hacer corta la historia, yo no creo haber tenido un mérito personal en todo esto, sino es porque el Señor hizo el milagro. Y estamos hablando del amor de Dios, hermanos. Amén. El Señor permitió todas estas circunstancias, porque finalmente cuando me dieron en el hotel de empleados, yo dije: bueno, voy a ir al hotel de empleados, me pondré mi corbatita, ¿no? Me puse mi corbata, pero cuando llegué yo era el único con corbata. Y todos los empleados estaban medios asustados, porque me decían ellos: ha llegado el auditor. Pero no estoy diciendo que todos los auditores tienen esa apariencia, así un tanto de respeto. Y bueno, el asunto está, hermano, que cuando comencé a vender los libros, todos esos empleados ya cambiaron su opinión, ya no era el auditor, ahora era el conductor. Mis amados hermanos, cuento esta historia porque en un mes el Señor permitió que vendamos lo suficiente como para estudiar 4 años. Y entonces cuando regresamos a Lima, este señor, este contador, me dijo: mira, como los descuentos a los trabajadores se lo vamos a hacer en 4 partes, a ti le vamos a mandar tu cheque a la capital después de cada cobranza, de cada quincena. Y yo ya no tenía que ir a cobrar a la mina, nomás a las oficinas principales en la capital iba a recoger mi cheque cada quincena. Y recuerdo, hermanos, que como yo no tenía cuenta, cada cheque que recibía se lo llevaba a mi hermano para que lo deposite en su cuenta.
y que me haga los cheques para que yo cumpla mi. Y él me decía, habían pasado ya varios años, yo no le había guardado ningún rencor, así que él me decía, mira, se ve que te va bien, ¿eh? ¿Por qué no te dedicas a eso nomás? Pero bueno, el Señor tenía otros caminos, hermanos. Estoy contando un poquito la historia ahí detrás, porque el amor de Dios es grande, hermanos. En el segundo libro de Corintios, el apóstol Pablo nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El amor de Dios está allí, constante. Yo, Jehová, no cambio. Pero ¿qué cosa es lo que tiene que pasar entre nosotros para que podamos crecer para la gloria de Dios? Hermanos, yo he debatido por mucho tiempo el concepto de qué es lo que yo tengo que hacer para finalmente merecer. Hermanos, hay algo que yo tenga que hacer, porque hasta los más profundos motivos del corazón son motivos egoístas. Y cuando uno pretende lograr o hacer algo para merecer, entonces hay una gran necesidad de poder seguir avanzando. Y hermanos, lo que ocurre, y estamos hablando en términos generales, con todos los cristianos que se esfuerzan por alcanzar una vida más cerca al Señor y no lo logran, el aspecto o la razón muy humana, hermanos, es compararse. Y si yo estoy avanzando en la vida cristiana y veo que todavía me falta mucho, entonces, y no la hago, entonces me voy a comparar, voy a mirar así con el rabito del ojo. Y acá voy a mis hermanos que están en la primera fila. Y voy a decir, no, si la hacen tampoco la hacen, entonces estoy mejor, estoy bien. Y veo por aquí, y veo a Willy, no, entonces estoy bien. Y hermanos, ¿qué pasa? Cuando nos comparamos los unos con los otros, hermanos, nos convertimos en unos criticones. Porque al estar avanzando en la vida cristiana y al no alcanzar, entonces tratamos de compararnos los unos con los otros. Pero hermanos, por la gracia de Dios, hace algunos años encontramos que la forma más sabrosa de servir al Señor es por gratitud. Cuando uno descubre que el amor de Dios es incondicional, es inmensamente grande, que la esencia del carácter de Dios es el amor, que yo, Jehová, no cambio, que el amor de Dios está allí, que inmerecidamente a través de la persona de Cristo nuestro Señor recibimos la salvación completa. Entonces, si me siento agradecido al Señor, entonces voy a ser obediente, que es lo que el Señor demanda. Mis amados hermanos, este tema lo hemos tocado muchas veces, pero lo considero fundamental, porque si usted se siente agradecido al Señor, no se va a preocupar por los defectos de su prójimo, no se va a preocupar por las ofensas de los demás, porque el amor de Dios es más grande. Mis amados hermanos, yo no sé cómo el profeta Oseas, por su amor a Dios y su obediencia a la voz de Dios, tuvo que pasar ese camino para poner un ejemplo entre lo que hace el pueblo con Dios, en lo que hace la iglesia con Dios. Hermanos, con amor eterno te he amado, dice la Biblia. Mis amados hermanos, la obediencia, un ejemplo más por obediencia con gratitud, la obediencia por gratitud. La obediencia por gratitud, hermanos, cuando alguien nos ha hecho, cuando usted siente realmente respeto, honra, honor por alguien, no hay sacrificio que valga para obedecer. Y hermanos,
cuando Dios nos pide algo y si uno tiene gratitud al Señor, pues lo va a hacer con toda la más grande de las buenas voluntades. Mis amados hermanos, estamos entrando en... Muy pronto otra va a ser la historia. Consideramos que el Señor en su infinito amor y misericordia a ustedes como iglesia de Istmo, muy pronto les darán un nuevo pastor, la organización. Y hermanos, nosotros queremos llevarnos el cariño, el respeto, aquel saborcito de que todos mis hermanos de Istmo luchan igual que yo por la gracia y por la gratitud al Señor de seguirnos aferrándonos de ese regalo inmerecido que es la gracia, y que el Señor nos siga concediendo fortaleza en nuestras manos de la fe a que nos aferramos de la gracia. Y hermanos, cuando eso primero ocurre, cuando nos aferramos de la gracia del Señor, entonces lo que nos queda, igual todavía quedan todos los principios, toda la obediencia, todo el manual de la iglesia, pero lo vamos a hacer por gratitud, porque nos sentimos agradecidos, no porque tenemos que hacerlo, sino que la gratitud es más grande en nuestro corazón y como consecuencia entonces vamos a avanzar en el camino de la vida cristiana. Y si el Señor permite, por su gracia, al final de la historia de este mundo, pues quiera Dios que todos estemos juntos en aquella gloriosa mañana después de la resurrección y de la segunda venida del Señor. Que el Señor bendiga y añada su palabra. Amén.